Hola chicos y chicas, ¿cómo están hoy? Ya estamos en nuestra clase 4. Qué rapidísimo, ¿verdad? Se pasan los días muy rápido y yo estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de participar en esta escuelita y lo mucho que he aprendido con ustedes. Y bueno, nuestra clase de hoy se llama Juicio y Crucifixión. Y estos temas, los 4 evangelios los abarcan. En Mateo encontramos en los capítulos 26 y 27, en Marcos en los capítulos 14 y 15, en Lucas en los capítulos 22 y 23 y en Juan en los capítulos 18 y 19. Y bueno, yo traté de hacer un resumen en 5 puntos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, les voy a pedir que vayan por sus Biblias y si no han orado, oren para que Dios nos hable, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el punto número 1, que es cuando Jesús fue arrestado. Y la referencia la vamos a tomar de Juan, capítulo 18, versículos de 3 al 9. Dice la palabra de Dios que Jesús fue arrestado por los judíos, pero que eran dirigidos por Judas, el traidor. Y fíjense cómo sucede aquí la situación. Dice que cuando llegaron, el Señor se les adelantó antes de que ellos dijeran una palabra y les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y dice que en ese momento todos retrocedieron y cayeron a tierra. Y me impresiona mucho que aún en momentos así, en un momento en el que Él iba a entregar su vida por nosotros, Él tenía el control de la situación. Él siempre tiene el control de la situación, que no se nos olvide. Dice también la palabra de Dios en el versículo 8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aquí vemos cómo Jesús intercedió por sus discípulos para que no fueran arrestados con Él. Y otra cosa pues que me llama la atención, que quisiera compartirles, es que aquí vemos cómo se cumple lo que dice la palabra de Dios, que como un cordero que va a ser sacrificado, dice que no ofreció resistencia. Él fue con ellos, él fue arrestado. Nuestro punto número 2 es cuando Pedro negó a Jesús, y lo vamos a encontrar en Mateo 26, del 69 al 75. Muchos ya no sabemos esa historia de cuando Pedro niega a Jesús. Y bueno, sabemos que Pedro amaba mucho a Jesús. Dice la Biblia que la noche antes de que Jesús muriera, Pedro lo siguió muy de cerca cuando lo llevaron con el sumo sacerdote. Pero Pedro estaba asustado, él tenía miedo. Y así como le dijo Jesús que iba a suceder, pues así pasó. Pedro le negó 3 veces. Después de haber mentido y haber dicho que no era amigo de Jesús, dice la Biblia que lloró amargamente. No sé si les ha pasado a ustedes también que nos sentimos muy tristes y nos sentimos muy mal después de haber hecho algo malo o haber hecho algo que no le agrada a Dios. Cuando le fallamos y después de haber pecado, es bueno que nos sintamos mal porque es el Espíritu de Dios que nos está redarguyendo. Lo mejor que podemos hacer en lugar de pues apartarnos y enfriarnos es orar y decirle a Dios que nos perdone. Orar y decirle que estamos arrepentidos y que necesitamos que nos perdone. ¿Y saben qué es lo que Él va a hacer? Él nos va a perdonar y nosotros nos vamos a sentir mejor. Porque Él nos perdona y también nos consuela, así como lo hizo con Pedro. Porque después, cuando resucitó, Él pasó un tiempo muy lindo y le dijo cosas hermosas a Pedro. Bueno, vamos a pasar al punto número 3, que es cuando Jesús está ante Pilato. Y nuestra referencia va a ser Marcos 15, del 6 al 20. A Pilato le tocó juzgar a Jesús. Pilato se dio cuenta muy pronto, cuando llevaron a Jesús con él y él le hizo preguntas, se dio cuenta que él era inocente y él quiso soltarle. Entonces, pues en la fiesta de la Pascua dice la Biblia que la tradición era soltar a uno de los presos, soltar a un prisionero. Entonces a Pilato se le ocurrió pues poner a Barrabás, que era muy malo, contra Jesús, que él veía que era inocente. Pero pues la verdad es que se llevó una gran sorpresa cuando la multitud le pidió que soltase a Barrabás. Pilato le preguntó al pueblo qué debe hacer entonces con Jesús, y en el versículo del 12 al 14 dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?
Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y al final, pues Pilato terminó condenando a muerte a Jesús. Vamos a pasar al punto número 4, el ladrón arrepentido. Y lo vamos a tomar en Lucas 23 del 39 al 43. Dice la Biblia que Jesús fue crucificado junto con 2 malhechores. En realidad los 2 hablaron mal contra él en un principio, pero al haber pasado tiempo con Jesús ahí al lado en la cruz, uno de ellos creyó en él. Uno le decía, si realmente eres hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero el otro, que no era un ladrón bueno, era un ladrón malo, él manifestó creer en Jesucristo. Y dice Jesús algo muy hermoso en el versículo 43. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es donde nosotros entendemos que ninguna buena obra, ni todos nuestros esfuerzos para acercarnos a Dios, ni si vamos a la iglesia y nos aprendemos versículos, que no es malo aprendernos versículos, pero ninguna de estas cosas que hacemos con nuestros propios esfuerzos puede salvarnos. ¿Cuál fue la diferencia entre los 2 ladrones? Pues en su persona y en sus actos, nada. Los 2 eran malos y merecían la muerte. También nosotros. La diferencia fue que uno creyó y el otro no. ¿Cuál fue la diferencia entonces? La fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Y el punto número 5 es la crucifixión de Jesús. En el momento en el que Cristo murió, sucedieron cosas extraordinarias, cosas que nunca antes habían pasado. Y una de ellas fue a pesar de que eran las 12 del día, la tierra se oscureció. Dice la Biblia que esa oscuridad duró 3 horas. Y otra cosa extraordinaria también fue que la tierra tembló. Dice que las rocas se partieron y el velo que estaba en el templo se rasgó. No sé si recuerdan que el templo en Jerusalén tenía un cuarto muy especial que le llamaban el lugar santísimo. Ese lugar estaba lleno de la presencia de Dios y había un velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo y su función era proteger a los sacerdotes del templo de la santidad de Dios. Los sacerdotes sabían que si no se purificaban debidamente y hacían algo para cubrir sus pecados, podrían morir al entrar en ese lugar. Solamente ahí podía entrar el sumo sacerdote y podía hacerlo una vez al año, debidamente purificado y habiendo ofrecido un sacrificio por sus pecados. Ese día que Jesús murió, el lugar santísimo quedó abierto. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos entrar. Cuando Jesús limpia nuestros pecados, cuando nosotros le pedimos perdón y Él nos limpia, podemos ir directamente a Él. No necesitamos ya un sumo sacerdote que pida por nosotros como en el Antiguo Testamento. Él es nuestro sumo sacerdote y podemos estar en la presencia de Dios en cualquier momento. Y en uno de los versículos, cuando Jesús murió, un centurión que estaba frente a Jesús dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él se dio cuenta por las cosas que pasaron que él era el Hijo de Dios. Y ya para terminar nuestra clase, quiero que me acompañen a leer Hebreos 10:12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nosotros muchas veces tenemos que repetir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lavarnos los dientes, porque no es suficiente que lo hagamos una vez a la semana, ¿verdad? Lo mismo también nos sucede con dormir. Tenemos que dormir todos los días porque no es suficiente con dormir mucho el lunes para ya no dormir en toda la semana. Ya no tendríamos energía. Hay que hacer muchas cosas una y otra vez para poder permanecer saludables y para poder vivir bien. Pues así le pasaba a los israelitas. Ellos tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez por el perdón de sus pecados y para poder estar a cuentas con Dios. Sin embargo, todo cambió con la muerte de Jesucristo. Jesús ofreció su cuerpo y su sangre, como veíamos ayer, por los pecados de todos y lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Crees esto? Yo lo creo y me da mucho gusto compartirlo contigo. Se terminó nuestra clase de hoy, estuvo ahora un poquito larga y con mucha información,
pero me gustaría que si no te quedó algo muy claro, me mandaras un mensajito con alguna pregunta. Con mucho gusto yo voy a tratar de respondértela con la palabra de Dios. Y, y puedes regresar también el video si crees que fue muy rápido. Y bueno, no olvides también mandarme tus trabajos, tu versículo también, cuando te lo aprendas. Y pues nos vemos mañana, primero Dios, con la clase número 5. Bye.